Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. La energía que siento al compartir mi pasión con ustedes es indescriptible. Espero que estén teniendo un día absolutamente fantástico, lleno de momentos que atesorar. Hoy vamos a sumergirnos aún más profundo en un mundo fascinante, un universo literario que promete deleitar nuestros sentidos y desafiar nuestras perspectivas. Nos adentraremos en un mundo lleno de personajes complejos, historias apasionantes y, sobre todo, de escritura que te dejará sin aliento, rogando por más. Sí, hoy nos dedicaremos a explorar en detalle la literatura turca contemporánea y a descubrir algunos escritores increíbles que, estoy segura, te engancharán desde la primera página, te robarán el sueño y te harán ver el mundo con otros ojos. Si te gusta descubrir nuevas culturas a través de la lectura, si te emocionan las historias que te hacen pensar y sentir profundamente, si buscas personajes con los que empatizar, reír y llorar, o si simplemente buscas una nueva obsesión literaria, un libro que te acompañe en cada momento y se convierta en un confidente silencioso, estás en el lugar correcto. Porque hoy te voy a presentar una selección aún más exhaustiva de autores turcos que, en mi opinión, no solo están revolucionando la escena literaria, sino que también están abriendo ventanas a un mundo lleno de matices y que merecen toda tu atención, tu curiosidad y tu tiempo. Antes de empezar esta aventura literaria, como siempre, quiero extenderte una cálida invitación a suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho. Aquí encontrarás un espacio dedicado a la literatura, los viajes, la cultura y todo aquello que me apasiona y que, espero, también te inspire. Activa la campanita, ese pequeño símbolo que abre la puerta a un mundo de novedades, para no perderte ningún vídeo nuevo. De esta manera podrás acompañarme en todas mis aventuras literarias, ser el primero en descubrir nuevos autores y participar en las discusiones que alimentan nuestra comunidad. Así que suscríbete ahora mismo y únete a esta vibrante comunidad de amantes de los libros. Ahora sí, empecemos esta exploración literaria. He preparado una lista meticulosamente curada, con escritores que realmente me han impactado en lo más profundo y cuyas obras considero que son verdaderas joyas, tesoros escondidos esperando ser descubiertos. No están en un orden particular de preferencia, ya que cada uno posee un estilo único y te ofrecerá una experiencia de lectura completamente diferente, un viaje personal e intransferible. El primero en mi lista y con quien comenzaremos nuestra inmersión, es Orhan Pamuk ***. Sé que muchos de ustedes ya lo conocen, su nombre resuena en los círculos literarios de todo el mundo. Es un autor galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 2006, un reconocimiento merecido a una obra que es un verdadero viaje a través de la historia y la cultura de Turquía. Pamuk es un maestro en tejer narrativas complejas que exploran temas profundos y universales. Explora temas como la identidad, tanto individual como colectiva, el choque inevitable entre Oriente y Occidente, la búsqueda de pertenencia y la complejidad inherente a la sociedad turca moderna, con una prosa exquisita y una profundidad psicológica impresionante. Su habilidad para crear personajes memorables, para pintar escenarios vívidos y para evocar emociones intensas es sencillamente magistral. Si aún no has tenido el placer de leerlo, te recomiendo encarecidamente empezar con ***, mi nombre es rojo ***. Es una novela histórica ambientada en la fascinante Estambul del siglo XVI, un periodo de grandes cambios y tensiones culturales, en la que se investiga una serie de asesinatos entre miniaturistas otomanos, artistas encargados de iluminar manuscritos con exquisitos detalles. La trama es intrincante, llena de giros inesperados y personajes enigmáticos. La ambientación es rica y evocadora, transportándote a un mundo de palacios opulentos, talleres de artistas y callejones laberínticos. Pero lo que realmente destaca de esta novela es la exploración de la identidad artística y cultural, el debate entre la tradición y la modernidad, y la búsqueda de la belleza en un mundo en constante transformación. Otra opción fantástica, una joya literaria que te robará el corazón, es ***, el Museo de la Inocencia ***, una historia de amor obsesiva y melancólica que te transportará a la Estambul del siglo XX, una ciudad llena de contrastes, de recuerdos y de secretos. Esta novela es una oda al amor perdido, a la memoria y a la obsesión. Pamuk es un maestro de la atmósfera, creando una sensación de nostalgia y melancolía que te envolverá por completo y te sumergirá en su mundo, haciéndote sentir el dolor y la pasión de sus personajes. A través de sus palabras podrás saborear el té turco, oler las especias del bazar y sentir la brisa del Bósforo en tu rostro. Continuamos nuestro viaje literario con Elif Shafak ***. Shafak es una autora bilingüe, una voz poderosa que escribe tanto en turco como en inglés,
lo que le permite llegar a un público global y expresar su visión del mundo de una manera única. Su obra es un crisol de culturas, identidades y perspectivas, un reflejo de su propia vida y de su profundo compromiso con la diversidad. Sus novelas son conocidas por su compromiso inquebrantable con temas sociales y políticos relevantes, como los derechos de las mujeres, la libertad de expresión, la igualdad de género y la importancia de la diversidad cultural. Shafak no teme abordar temas controvertidos y desafiar las convenciones sociales, convirtiéndose en una voz importante en la defensa de los derechos humanos y la justicia social. Te recomiendo encarecidamente Las 40 reglas del amor, ***. Es una historia conmovedora y espiritual que entrelaza magistralmente dos narrativas aparentemente distantes, pero unidas por un hilo invisible de amor y sabiduría, la vida de una ama de casa contemporánea, atrapada en una rutina asfixiante, que descubre la sabiduría transformadora del sufismo a través de la lectura de un manuscrito sobre Rumi, el poeta místico persa Shams de Tabriz, su mentor espiritual, y la historia de la relación profunda y trascendente entre Rumi y Shams, una conexión que desafió las normas sociales y revolucionó el mundo del sufismo. Es una novela que te hará reflexionar profundamente sobre el amor en todas sus formas, la fe, el propósito de la vida y la búsqueda de la verdad interior. Otro libro imperdible de Shafak, una obra maestra que te dejará sin aliento, es ***La bastarda de Estambul, una historia sobre dos familias, una turca y una armenia, unidas por lazos de sangre y separadas por el peso del pasado, unidas por el secreto doloroso y silenciado del genocidio armenio. Es una novela valiente y conmovedora que aborda un tema delicado con una sensibilidad y una honestidad admirables, explorando las consecuencias del trauma histórico en las generaciones presentes y la importancia del diálogo y la reconciliación para construir un futuro mejor. Ahora, para cambiar un poco de registro y explorar otros estilos narrativos, hablemos de Ayşe Kulin ***. Kulin es una autora muy popular en Turquía, una escritora prolífica que ha cautivado a miles de lectores con sus novelas históricas y biografías noveladas. Sus libros son accesibles, entretenidos y te permiten aprender sobre la rica y compleja historia de Turquía de una manera amena y atractiva. Kulin tiene la habilidad de convertir eventos históricos en historias personales y emotivas, conectando al lector con el pasado a través de personajes realistas y situaciones conmovedoras. Si te gustan las sagas familiares que te transportan a través del tiempo y las historias de amor épicas que desafían las convenciones sociales, te encantará El último tren a Estambul ***. Esta novela está basada en hechos reales, un episodio heroico y poco conocido de la historia, y cuenta la historia de un grupo de judíos turcos que son rescatados de la persecución nazi durante la Segunda Guerra Mundial gracias a la valentía y la determinación de diplomáticos turcos. Es una novela llena de emoción, suspense, drama y heroísmo, una celebración de la solidaridad humana y la resistencia ante la adversidad. Otro libro recomendado de Kulin, un proyecto ambicioso y fascinante, es Hayat la primera parte de una trilogía que narra la vida de una mujer fuerte y decidida a lo largo de diferentes momentos clave de la historia de Turquía, desde el Imperio Otomano hasta la República Turca. Kulin tiene un estilo narrativo muy fluido y te enganchará desde el principio, llevándote de la mano a través de un viaje inolvidable a través del tiempo y el espacio. En esta lista, que busca ser representativa de la diversidad de la literatura turca contemporánea, no podía faltar Perihan Maden ***. Maden es una autora controvertida y provocadora, una voz disidente que no teme desafiar las normas sociales y exponer las contradicciones de la sociedad turca. Es conocida por sus novelas que exploran la alienación, la soledad, la marginalidad y la desesperación en la sociedad turca contemporánea, retratando personajes que se sienten perdidos y desorientados en un mundo que no comprenden. Su estilo es crudo, directo y a menudo utiliza el humor negro para abordar temas serios, creando una atmósfera inquietante y a la vez fascinante. Te recomiendo Dos chicas ***. Es una novela que cuenta la historia de dos adolescentes, una rica y popular, que vive en un mundo de privilegios y superficialidad, y otra pobre y marginada, que lucha por sobrevivir en un entorno hostil, que se hacen amigas de forma inesperada y juntas luchan contra las convenciones sociales y la hipocresía de la sociedad, buscando su lugar en el mundo y desafiando las expectativas que se tienen sobre ellas. Es una novela que te hará reflexionar sobre la amistad, la identidad, la presión social y las dificultades de crecer en un mundo complejo y lleno de desafíos. Aunque su estilo puede ser un poco chocante al principio, la profundidad de sus personajes y la honestidad de su mirada te dejarán pensando durante mucho tiempo.
Finalmente quiero mencionar a Hakan Günday Günday es un autor que se aleja de los temas tradicionales de la literatura turca y se adentra en terrenos más oscuros y perturbadores, explorando los límites de la condición humana. Sus novelas exploran la violencia, la corrupción, la inmigración ilegal, la explotación, la brutalidad y la desesperación con una prosa visceral y un estilo narrativo muy particular, creando una atmósfera opresiva y angustiante. Si buscas una lectura que te desafíe y te haga salir de tu zona de confort, una experiencia literaria que te confrontará con la realidad más cruda y te hará cuestionar tus propias convicciones, te recomiendo ***. Es una novela impactante sobre un niño refugiado que es explotado por su padre en el negocio del tráfico de personas, una historia desgarradora que expone la crueldad y la inhumanidad del mundo contemporáneo. Es una historia dura y realista, pero también es una reflexión profunda sobre la condición humana, la capacidad de sobrevivir en las circunstancias más extremas y la esperanza que reside incluso en los lugares más oscuros. Günday es un autor que no te dejará indiferente, su obra te marcará para siempre. Y ahí lo tienen. Una pequeña muestra, aunque más completa que antes, de la riqueza y la diversidad de la literatura turca contemporánea. Espero que esta selección de autores te haya inspirado a explorar este fascinante mundo y a descubrir nuevas voces que te emocionen, te hagan pensar y te cambien la vida. Recuerda que esta es solo una pequeña selección, una puerta de entrada a un universo literario vasto y complejo. Hay muchos otros escritores turcos talentosos que merecen ser leídos y descubiertos. Ahora, para recapitular brevemente y refrescar nuestra memoria, hemos explorado la obra de Orhan Pamuk, un autor que nos sumerge en la historia y la cultura de Turquía con una prosa exquisita y una profundidad psicológica impresionante. Luego descubrimos a Elif Shafak, una escritora bilingüe que aborda temas sociales y políticos con sensibilidad, valentía y un profundo compromiso con la justicia social. También hablamos de Ayşe Kulin, una autora muy popular en Turquía, conocida por sus novelas históricas y biografías noveladas que te transportan a través del tiempo y el espacio. Además, exploramos la obra de Perihan Maden, una autora controvertida y provocadora que explora la alienación, la marginalidad y la desesperación en la sociedad turca. Y finalmente mencionamos a Hakan Günday, un autor que se adentra en terrenos más oscuros y perturbadores con una prosa visceral y un estilo narrativo único. Quiero agradecerles de corazón, una vez más, por haber visto este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté creándolo y que les haya resultado útil para descubrir nuevos autores y nuevas lecturas. Para mí, compartir mi pasión por la literatura es algo que me llena de alegría y me da un sentido de propósito, y espero que ustedes también hayan sentido esa emoción y hayan encontrado inspiración en estas palabras. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes de todo esto. ¿Han leído a alguno de estos autores? ¿Cuál es su escritor turco favorito? ¿Qué otros autores me recomendarían para seguir explorando este fascinante mundo? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y aprender de sus recomendaciones. Y si tienen alguna pregunta, no duden en dejarla también. Finalmente, no olviden darle un me gusta a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos amantes de la literatura, y lo más importante, suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a seguir creando contenido sobre literatura, viajes y cultura, y a construir esta comunidad de amantes de los libros que cada día crece más y más. Los espero en mi próximo vídeo. Hasta la próxima y feliz lectura.